¿Los tlaxcaltecas fueron traidores o no fueron traidores? He ahí la cuestión. ¿Traidores para quiénes? Nosotros, el México de hoy, heredamos, digamos, la historia, la antigua historia. Entonces nosotros también heredamos, podríase decir, la traición de los tlaxcaltecas, la soberbia de los mexicas, la venganza de Ixtlilxóchitl, la rapiña de los Xochimilcas, etc. Es decir, lo que sucedió antiguamente entre los pueblos, entre ellos, es una cosa, y lo que nosotros somos hoy es otra cosa. Vamos a concentrarnos primeramente en lo que sucedió con los pueblos antiguos, ¿sí? Vamos a leer un texto que es uno de los textos más hermosos que la historia universal ha dado al mundo, o la historia de nuestras tierras ha dado al mundo. Y pues llegan los españoles, los cristianos, los occidentales, los europeos, y destruyen a los de Tecuac, y ahí entra en escena los de Tlaxcala, ¿sí? Se reúnen, pero a los otomís de Tecuac muy bien los arruinaron los cristianos, totalmente los vencieron, los dividieron en bandas, hubo división de grupos, los cañonearon los cristianos, los asediaron con la espada los cristianos, los flecharon con sus arcos los cristianos, y no unos pocos solo, sino todos perecieron. Y cuando Tecuac fue derrotado, los tlaxcaltecas lo oyeron, lo supieron, se les dijo. Muchos se amedrentaron, sintieron ansias de muerte, les sobrevino un gran miedo y de temor se llenaron. Entonces se congregaron en asamblea, se reunieron los caudillos, los capitanes, se juntaron. Unos y otros se decían el hecho y dijeron: ¿cómo seremos? ¿Iremos a su encuentro? Muy macho y muy guerrero es el otomí, en nada lo tuvieron, como en nada lo miraron. Pues ahora, todo con una mirada, todo con un volver y cerrar de ojos, acabaron con el infeliz Macehual, así los acabaron en corto. Pues ahora entremos a su lado, hagámonos sus amigos. Entremos a su lado, hagámonos sus amigos, seamos amigos suyos. Los de abajo están arruinados. Decíamos, los tlaxcaltecas ya se veían encima de los de abajo. Si son amigos de estos extranjeros terribles, pues todos los demás perecerán ante el poder ilimitado que traían estos hombres. Y pues bueno, lo primero que nos tiene que llamar la atención en este texto es esta parte en donde se dice que los tlaxcaltecas les sobrevino un gran miedo y de temor se llenaron. Esto es lo que hace a esos hombres, ese es su ser, el temple. Su modo de ser es su ser.
Ya lo hemos visto en anteriores videos, cómo lo que marca es nuestro modo de ser. Decíamos que, por ejemplo, a los mexicas, el modo de ser, su modo de ser, lo que los hace ser, es su temple. Y el temple en el que estaban embargado el pueblo del sol, o Motecuzoma Xocoyotzin, es el temple de la soberbia, que en griego diríamos la hibris, la desmesura, que tuvo este Tlactoani en su actuar. Y poco a poco todo el pueblo del sol. Entonces, si los mexicas eran soberbios, los tlaxcaltecas eran miedosos. Decía una autora ahí que el otro día vi, me parece que una entrevista que le hacen a una doctora que no recuerdo cómo se llama, pero sale con Diego Prieto, que es una de las mejores, digamos, interpretaciones que he visto, ¿no? Porque ahorita hay muchas, pero bueno, eh, ya se me fue la onda todo por andar diciendo estas cosas. A los mexicas se llenaron de miedo, el pueblo del sol eran soberbios, y que se me fue la onda con esta entrevista, pero bueno, decíamos que este es su modo de ser, ¿sí? Los tlaxcaltecas, sí, ya me acordé, los tlaxcaltecas, digamos, precisamente como están templados en el miedo, deciden rendirse con los extranjeros y servirles. Algunos dirán, por ejemplo, que no se rindieron, sino que se aliaron. Y pues bueno, esa es una interpretación que nosotros no compartimos, ¿sí? Podríamos decir que sí se aliaron, pero por miedo. Ellos vieron, como aquí se dice, tuvieron ansia de muerte, ¿sí? Les vino un gran miedo y de temor se llenaron. Este es el ser de los tlaxcaltecas. Así como decíamos que el ser de los mexicas era la soberbia, aquí el miedo es lo que los hace ser a los tlaxcaltecas, y por eso se dejan rendir, por eso se rindieron, por eso se dejan al servicio, se dejaron ser a los occidentales, a los cristianos. Y después, digamos, aparentemente son aliados, pero de principio lo que los hace reunirse, lo que los hace determinar qué es lo que van a hacer, cómo seremos, entremos a su lado, hagámonos sus amigos, seamos amigos suyos. ¿Por qué? Porque
¿Están llenos de amistad? ¿Porque son buena gente? No, se rinden a los extranjeros por miedo. Por interés. Decíamos que la que expuso, me parece que es una estadounidense, que sale en esa entrevista del Universal con Diego Prieto, que dice, son unos oportunistas. No sé si no quiso decirlo, dijo, son oportunos, pero son unos oportunistas. Y no es que queramos hablar mal de los tlaxcaltecas aquí, no es algo personal. Nos estamos basando en los textos por un lado y por otro lado estamos refiriendo, digamos, la caída de todos los pueblos de aquí del Anáhuac, del Semanáhuac. De que quizás no solo los mexicas tenochcas estaban templados solo en la soberbia, sino que a todos los pueblos, quizás no solo los mexicas tenochcas ya habían cumplido su tiempo, sino todos los pueblos. Esto es importante. Entonces no solamente no vamos a hablar bien de los tlaxcaltecas, sino de todos en general. Decimos que ese es precisamente el temple en el que se hallan. El temple es su modo de ser, es su ser. Si seguimos, digamos, a nuestro maestro, aquí está un textito, Martin Heidegger, ¿no? El temple de ánimo es con el que accedemos al mundo. Nuestro temple. Sí, por ejemplo, cuando nacemos, ¿no? Nacemos con una sonrisa, es que estamos contentos. Si nacemos llorando, es que tenemos dolor. Esa forma es que ya llegamos al mundo. Y nuestro mundo, la totalidad del mundo, con esta angustia que nos da separarnos del cordón umbilical de nuestra madre, pues es nuestro ser, ¿sí? La totalidad de todo lo ente y nuestra angustia de ser, de querer regresar al vientre de la madre. El temple es nuestro modo de acceder al mundo. ¿Sí? No es una conciencia todavía, ni una razón, ni todas esas cosas, sino es nuestro modo de ser. Entonces nuestro modo de ser nos conecta, por así decir, al todo, siempre teniendo como base la nada, el misterio, la muerte, el abismo, sin perder de vista eso, ¿sí? Pero no lo sabemos más que nuestra angustia de separarnos de nuestro ser con nuestra madre. Entonces, digamos que esto es lo que hemos visto en otros videos, ¿sí? Para todos aquellos quienes interesen, pues ojalá les dé un poco de curiosidad, por lo menos, como los científicos. Pero bueno, Tlaxcala ve que es una ventaja hacerlos sus amigos, por lo que adelante dice, los de abajo están arruinados. ¡Fua! ¿Quiénes son estos de abajo? Los mexicas tenochcas, los cholutecas y demás. Entonces, ¿qué va pasando? Pues se rinden ante los cristianos, ante los extranjeros, por miedo.
Y efectivamente, una persona que tiene miedo, pues traiciona a su propio ser, ¿sí? Por eso es que después de que los tlaxcaltecas, pues se hacen sus amigos, pues comienzan. Y no debe ser un peso para los tlaxcaltecas de hoy, ¿sí? Decíamos que nosotros también lo heredamos. Hoy, los hombres contemporáneos, heredamos toda esa historia. Y no hay que verlo por separado, puesto que todos eran, digamos, nuestra historia. Y si los tlaxcaltecas fueron miedosos, nosotros heredamos también ese miedo. Y si los mexicas fueron soberbios, nosotros heredamos esa soberbia. Y si los españoles fueron ambiciosos, nosotros heredamos esa ambición. Y si Ixtlilxóchitl era vengativo, nosotros heredamos esa venganza, ese odio. ¿Se comprende? Es decir, nuestra intención no está en señalar y decir, sí fueron vengativos y odiosos y traicioneros. Quizás sí, pero nosotros heredamos eso, es parte de nuestra historia. No solo es de un grupito de allá, de la ciudad de lo que hoy es Tlaxcala. Ni modo que nosotros digamos los de aquí, de la Ciudad de México, que por vivir aquí decimos somos los herederos de los mexicas, tenochcas, los aztecas, los grandes aztecas, cosas así. Pero quizás sí heredamos su soberbia, ¿sí? El miedo de los tlaxcaltecas, el odio de Ixtlilxóchitl, la rapiña de los xochimilcas, todos ellos somos nosotros, de otra manera totalmente distinta, porque pues así se fue dando la historia, ¿no? Entonces no nos cerremos a decir, sí los tlaxcaltecas conquistaron todo, por miedosos. No se nos olvide esto, este es el ser. Una persona miedosa puede ser traicionera. Una persona miedosa puede ser oportunista. Una persona miedosa puede ser cizañosa. Este es el ser de los tlaxcaltecas, de los antiguos tlaxcaltecas, de los que llegaron, de los que estaban cuando llegaron los cristianos, ¿sí? Entonces, cuando llegan a Cholula, pues, como Tlaxcala están en guerra con los chelutecas, los ven con enojo, ven con mala alma, están a disgusto, se les arde el alma contra los de Cholula. Esta fue la razón de que les dieran hablillas al conquistador para que hablaran con ellos. Estos textos, nótese, no son cristianos. No pudieron tener tan buena pluma. Parece que por ahí dice algo así, Salmerón. Salmerón acaba de escribir un libro que pues nos ha contado en todos sus videos, como nosotros nos hemos contado en los nuestros, pues él también. Y él también es de esta línea, ¿no? En el que dice, no fueron los españoles que vinieron a derrotar a los mexicas tenochcas, sino los pueblos sujetados que tenían guerra con ella. Y lo ven como una conquista. Pero ¿qué conquista puede haber cuando entre los mismos se están matando? Ni unos fueron los vencedores, ni otros fueron los conquistados. Entre ellos se destruyeron a sí mismos, por ellos mismos. Cortés solo vino a decir, órale, ¿se quieren dar? Pues órale, destrúyanse. Que eso será una ventaja para mí. Y los dejó que se dieran. Como decimos vulgarmente aquí en México, que se dieran en la madre.
Así es que no se precipiten y vayámonos poco a poco intentando comprender nuestra historia. Les dijeron, imagínense el tlaxcalteca. Es un gran perverso nuestro enemigo, el de Cholula. Tan valiente como el mexicano, es amigo del mexicano. Pues cuando esto oyeron los españoles, luego se fueron a Cholula, los fueron llevando los de Tlaxcala y los de Zempoala. Estaban todos en son de guerra. Recuerden que no estamos a favor de nadie, ¿sí? Entonamos un poquito así el asunto o el acento solo para imaginarnos todas estas cosas, pero sigamos. La matanza de Cholula. Cuando hubo llegado se dieron gritos, se hizo pregón, los guías y también los hombres del pueblo. Hubo reunión en el atrio del Dios. Pues cuando todos se hubieron reunido, luego se cerraron las entradas por todos los sitios donde había entrada. En el momento hay acuchillamiento. ¡Fa! 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 Los hicieron pedacitos, los descuartizaron. Estos cristianos no tenían tanta bondad como se suele decir. La doctrina cristiana no les iba muy bueno a ellos. Quizás sí, pero en el sentido contrario. Como dicen los chilambalam, como los anticristos. Y bueno, en su momento hay acuchillamiento, hay muerte, hay golpes. Nada en su corazón temían los de Cholula. Eran hombres valientes estos de Cholula, ¿sí? Nomás con perfidia fueron muertos. Con cobardía, y de manera vil. Nomás como ciegos murieron. Ni se dieron cuenta cuando les llegó la espada de Cortés por detrás. Nomás sin saberlo murieron. Ni se dieron cuenta. Fue así tan rápido de cierre en las entradas y denles cuello a todos. No fue más que con insidias. No fue más que con insidias. No fue más que con insidias. Se les echaron encima los de Tlaxcala. No fue más que con insidias que se les echaron encima a los de Tlaxcala. Los de Tlaxcala. Con insidias. Y en tanto que todo esto se hacía llegar, se decía, se les hacía oír a Moctezuma. Bueno, este ya es otro. Vámonos más adelante. Este ya es cosa de Moctezuma, ¿sí? Lo que nos interesa es esto. Son unas palabras. Dicen los de Cholula. ¿Cómo se llama esta parte? Para que vean. Versión tlaxcalteca de la matanza de Cholula. Texto original en castellano. Siempre tuvieron fidelidad con Cortés hasta el cabo de su conquista. Los tlaxcaltecas. Puede haber fidelidad con un pueblo miedoso, cobarde, cizañoso, mentiroso. Cada que digo esto, parece que muchos lo ven y voltean a ver a los de Tlaxcala, a la Tlaxcala de hoy, pero no tiene nada que ver. Recuerden que los tlaxcaltecas no solo fueron los tlaxcaltecas, igual que los mexicas, no fueron los mismos mexicas siempre.
Anterior a los últimos tlaxcaltecas que cuando llegaron los españoles se encontraron, hubo otros tlaxcaltecas. Y anterior a Moctezuma hubo otros mexicanos distintos a él. Eso es lo que se debe de considerar y lo que te debe de no perder de vista. La primera entrada que se hizo fue por la parte de Cholula, donde reinaban los señores que se llamaban Tlaquiax, Tlalchac, que siempre los que en este mando sucedían eran llamados de este nombre, que quiere decir el mayor de lo alto, el mayor de lo bajo del suelo. Entrados pues por la provincia de Cholula, en muy breve tiempo fue destruida por muy grandes ocasiones que para esto dieron y causaron los naturales de aquella ciudad, la cual destruida y muerta en esta entrada gran muchedumbre de cholutecas corrió la fama por toda la tierra hasta México, donde puso horrible espanto y más en ver y entender que los tlaxcaltecas se habían confederado con los dioses, los teules, que así generalmente eran llamados los nuestros los españoles en toda la tierra de este nuevo mundo, sin poderles dar otro nombre. Teules. Tiene que ver con lo divino, tiene que ver con el Tetzahuit, tiene que ver con el espanto, tiene que ver con, por así decir, para que se entienda, con el castigo de Dios. Los enviados de los dioses, por los enviados de lo divino, por los enviados del destino. Se les decía, los cholutecas no tenían miedo. Les decían a los cholutecas, mujeriles que no son más que mujeres bardajas de sus hombres barbudos. Esto eran los tlaxcaltecas. No son más que mujeres bardajas de sus hombres barbudos que se han rendido a ellos de miedo. Esto es lo que decíamos, ¿no? Se rindieron a ellos de miedo. No es que se hayan aliado a decir, ¿qué onda? Vamos a juntarnos, nosotros somos poderosos contigo. No. En un primer momento fue el miedo, y eso es lo que se tiene que ver. Ese es como su modo de ser de los de Tlaxcala. Pero, ¿quién no tiene miedo? Dejadlos que lleguen. Mirad a los ruines tlaxcaltecas cobardes merecedores de castigo. Como se ven vencidos de los mexicanos, andan a buscar gentes advenedizas para su defensa, para su venganza. Estaban también templados en el odio, pero este odio no es así porque sean odiosos los tlaxcaltecas, sino que, digamos, es lo que sembraron los mexicas tenochcas. Se dieron a odiar a los mexicas tenochcas por ser soberbios, por ser burlones, por ser gandallas. Y bueno, se dice, ¿cómo os habéis trocado en tan breve tiempo y os habéis sometido a gente tan bárbara y advenediza? Bárbara eran los cristianos, advenediza, extraños, extranjera y en el mundo no conocida. ¿Cómo habéis trocado? Es decir, si bien, digamos que la llegada de estos extranjeros
Digamos que también pudo haber sido algo así como sucedió cuando los mexicanos fueron a pedir ayuda a los michoacanos, ¿no? Es decir, sí, eran adversarios, pero es como, digamos, somos adversarios, pero llega otra fuerza eh, horrible y terrible, pues nos vamos a reunir, vamos a echar, eh, vamos a hacer de lado esta enemistad, por así decir, entre comillas, ¿sí? Porque antes de esos tlaxcaltecas a los cuales se encontraron los extranjeros, hubo otros tlaxcaltecas de los cuales había guerras floridas con los mexicanos, en los tiempos, imagínense, de Tlacael, ¿no? Con Motecuzoma, Ilhuicamina y todos estos otros emperadores, en los que no eran enemigos, sino eran adversarios. No se hacían las guerras por enemistad, por odio, no. Era una agonística sagrada. Esto para nosotros es muy difícil de entender, pero sí entendemos que no era por odio, que no era por enemistad. Había guerra hasta en tiempos de paz. No había nada personal contra los tlaxcaltecas, ni los maltrataban ni nada, sino que todo se resolvía en el campo de batalla, ante los ojos de los dioses, de tú a tú. Y bueno, aquí viene algo sumamente interesante. Dice, decidnos de dónde los habéis traído alquilados para vuestra venganza. ¿De dónde los alquilaron ustedes? Efectivamente parecía que tanto Hernando Cortés, con su mente ya renacentista, maquiavélica, aunque Maquiavelo todavía no salía hasta el 32, parece, ¿no? Ya, digamos, traía este modo de actuar que actuaban los políticos en ese tiempo, ¿sí? Los alquilaron desde la perspectiva de los cholutecas, ¿no? ¿Dónde los alquilaron para vengarse? ¿Cómo habéis trocado tan fácilmente por unos extraños? ¿Los habéis cambiado por ellos? Digamos que traicionaron a su mundo, se les está diciendo, ¿no? Oh, miserables de vosotros que habéis perdido la fama inmortal que teníais de vuestros varones ascendientes de la muy clara sangre de los antiguos teuchichimecas, pobladores de tierras inhabitables. Esto es poesía. Esto no pudieron haberlo escrito, eh, digamos, la pluma, la invención de hombres, ya no digamos de Cortés, ¿no? De los extranjeros, aunque se haya escrito en español. Esto es, digamos, poesía antigua, poesía mexicana, poesía de la nahua, poesía antigua, poesía del Semanagua. Todavía no sabemos darle nombres, ¿no? ¿Qué ha de ser de vosotros, gente perdida? Hasta ahí, vamos a dejarle ahí. Pero esto que duele en el corazón. Oh miserables de vosotros que habéis perdido la fama inmortal que teníais de vuestros varones ascendientes de la muy clara sangre de los antiguos teochichimecas, pobladores de estas tierras inhabitables. Recuerden que los mexicas con los tlaxcaltecas pues eran hermanos de lengua. Se dice que todos tienen un mismo origen, que son las 7 cuevas, hablan la misma lengua. No hablan otra lengua como la totonaca, como la
zapoteca, la mixteca, la maya y decenas de lenguas que había en estas tierras hablaban la misma lengua, es decir, eran hermanos de lengua. Igual que todos los otros pueblos que aquí habían, como los ochimicas, los colhuacanos, los texcocanos, todos ellos eran hermanos de lengua, tenían una misma lengua, era como allá los mayas, ¿no? Bueno, aunque sí, era distinto, porque también hay, del maya se derivan un buen de mayas, pero aquí todos hablaban náhuatl, era la misma lengua, eran hermanos de lengua, tenían el mismo origen, habían salido de las 7 matrices de Coatlicue. Pero bueno, ellos perdieron la fama inmortal, ¿sí?, que tenían sus ancestros, sus antepasados. Sus antepasados no eran miedosos, ni cizañosos, ni cobardes, ni oportunistas, como los tlaxcaltecas que se encontraron aquí a la llegada de los cristianos. Aquí había digamos, poesía en el sentido de, era un mundo encantado, ¿sí? Era otra lógica, por así decir. Una lógica más referida a logos, a logos originario de Occidente, que lo remite el filósofo originario Heráclito, que dice: no me escuches a mí, escucha a Logos, es sabio convenir en que todo es uno. El Logos es la palabra, pero se olvidó, digamos, su sentido originario. Llegan los romanos, la aprenden como razón, llega la modernidad, Descartes la aprende como razón de otro modo muy distinto, y así, digamos, este logos originario se va degradando, y de este modo originario se deriva la razón moderna, pero es algo completamente ya distinto. La razón es la razón del hombre, el sujeto moderno, que ve a las cosas como cosas, a la tierra como una cosa, ya ha perdido, digamos, esta magia del logos originario. Entonces, esta palabra está más cerca de los antiguos que lo que vemos hoy de nuestra racionalidad moderna. Entonces, lo que queríamos hacer ver en este escrito es cómo el ser de los tlaxcaltecas es el miedo. Y por miedo, como dicen aquí los mismos, no es que lo diga el mismo Heidegger, ¿verdad?, se han rendido a ellos de miedo. ¿Sí? No es que se hayan aliado. Primero, decíamos en un video, los mexicas tenochcas fueron los primeros que se rindieron a los cristianos antes de pisar tierra, cuando los enviados de Moctezuma Xocoyotzin, ¿recuerdan? Unos mensajeros que van a darles regalos y la bienvenida. Ahí les dijeron, lo hemos leído aquí varias veces, ¿sí? Bueno, vamos a leérselos, a ver si lo encontramos rápidamente. Aquí está. Le dicen al recién llegado: nos envía acá tu lugarteniente, Moctezuma. He aquí lo que te da en agasajo al llegar a tu morada de México. Esto fue, ¿no?, lo que les dijo a los mensajeros: id, no os demoréis, hacer acatamiento a nuestro Señor el Dios. Hacer acatamiento a nuestro Señor el Dios, les dijo a los mensajeros Moctezuma. Es decir, desde aquí ya él se asume como su lugarteniente, como su encargado, como que aquel el que le tenía el mando a su México. Ya ahí Moctezuma, el imperio del sol, se le estaba rindiendo al extranjero, y cuando llega al extranjero
Tenochtitlan, pues también se le dijo lo mismo, ¿no? Se le confirmó otra vez. Has llegado a tu México, este es tu sitial, te hemos estado esperando. Yo solo soy el lugarteniente Ten. Decíamos en otro video que él ya se había salido del palacio a su casa de noble porque sabía que ya todo estaba acabado. Él ya estaba resuelto. Decíamos, no por cobardía. Al final no sucedió eso de Moctezuma. Digamos que la única y grandeza de Moctezuma Xocoyotzin fue comprender que él no era nada. El hombre más soberbio del mundo comprende que no es nada y por él mismo, se dispone a morir porque sabe que ya todo está perdido. Esto tampoco es un fatalismo, ¿sí? Sino es una ley del ser. El ser es finito, el ser es historia. De tal manera que, como decíamos en otro video, los mexicas, digamos, se dejaron marchitar como una flor. Se dejaron sumir en el crepúsculo como el sol mismo. Nadie mete al sol a fuerzas al crepúsculo, él mismo se sume. Nadie marchita a una flor, sino ella misma se marchita. Y por más que le echemos agua, por más que agarremos al sol y digamos, no te hundas, sol, lucha, no te marchites, flor, florea, no podemos decirle a Moctezuma, lucha Moctezuma, resístete. No, Moctezuma murió como muere el sol. Murió, como dice la canción de nuestro amado José Alfredo Jiménez, cuando muere la tarde. Ahí murió. Él es el último rayito de sol. Se dice también aquí en este libro, pero también lo dice así en estas palabras, el último rayo de sol, lo dice Sagún, me parece que en el libro 12. ¿Sí? Aquí solamente cuando el sol ya iba a meterse, ya en su último esplendor, fue cuando le dieron la pedrada. Pero bueno, lo que queremos poner aquí es que Moctezuma se dejó morir porque sabía que ya todo estaba acabado. Ya no le podemos exigir al sol, decíamos, que se resista a hundirse y decir, lucha, pelea, no seas cobarde. ¿Cómo vamos a decirle eso? Lucha, pelea, no te marchites, flor. Pues es su ley, es una ley. Por eso es que el dios Huitzilopochtli le dice a su madre cuando sale de Aztlán, cuando cumpla mi tiempo. Ya cumplieron su tiempo. Cuando vemos que una flor se marchita, cuando vemos que el sol ya está en el ocaso, es que cumple su tiempo. Cuando vemos que Moctezuma se rinde ante los extranjeros, es que cumple su tiempo. El hombre más soberbio del mundo comprende que no es nada, y eso ya es mucho. Y bueno, decíamos que ya se le había rendido, ¿no? La ruina de Cholula, la aparición de Tezcatlipoca. Bueno, ya, vamos a ver si con esto podemos. Decíamos que esta no es una versión nueva de decir que fueron no fueron los extranjeros que vencieron a los mexicas tenochcas, sino los que los acabaron fueron los mismos pueblos sujetados. Esto ya lo había anunciado Huitzilopochtli desde que salió de Aztlán, desde que sale de hasta los mexicas. Huitzilopochtli se despide de su madre y le dice, ya me voy, madrecita mía.
Regresaré cuando cumpla mi tiempo, y esto será cuando lleguen unos hombres extraños y cuando los mismos pueblos sujetados me destruyan. Y así sucedió. Se cumplió, digamos, la profecía de Huitzilopochtli. Esto que les digo viene en el libro de Durán, pero esto que les digo no se supo sino hasta los tiempos de el divino Tlacaele y Moctezuma y Huicamina, flechador del cielo. Y pues así sucede, que ni les importó cuando lo escuchó Tlacaele y Moctezuma, puesto que ellos estaban concentrados, estaban en el pleno esplendor. ¿Cómo van a empezar a pensar en cómo iban a acabar? Eso ya que les corresponda a otros, ¿no? Ni les importó cuando lo supieron. Pero bueno, sucedió así. Si bien fueron ya había una guerra aquí, sí. Los mexicas, por la soberbia de Moctezuma cuando se entronizó, decíamos en otro video, había violado la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, de su doctrina, de su Tehuamochtli, de sus sagrados mandamientos. También había roto con el Cihuacóatl. Recuerdan que cuando Moctezuma se entroniza, habla con el Cihuacóatl y dice: quiero que me hagas estos cambios. Y el Cihuacóatl es el único que se da cuenta de lo terrible que está haciendo el señor ceñudo, y le dice: pero señor, vas a aniquilar a los reyes pasados. Y Moctezuma dice: pues eso es lo que yo quiero. ¿Y en qué sentido los aniquila? Pues hace a un lado, digamos, el modo de ser del régimen que se venía dando con sus antepasados. Él lo rompe y ya no pone, digamos, otro modo de ese mismo régimen, sino pone otro régimen. Es decir, no es un cambio de gobierno como se venía dando entre los Tlactuani, entre los Tlactoque, sino es un cambio de régimen, porque desde raíz rompe con el modo de ser, que este es el que hemos visto en los anteriores videos. Por favor, véanlos. Rompe con ello, rompe con las leyes de los, aniquila a los reyes pasados, deshaciendo sus cosas, e impone un nuevo ser, un nuevo régimen que es soberbio, nace desde su soberbia. Ese es el ser de Moctezuma cuando se entroniza. Si el ser de los tlaxcaltecas, cuando ven lo terrible que eran los cristianos, era el miedo, acá era la soberbia de Moctezuma. Sí, después les dio miedo, pero al final Moctezuma se resuelve y sale al encuentro y obedece la ley divina, el destino, la necesidad de no hacer nada, puesto que ya era demasiado tarde hasta para hacer la guerra. Ordena que no se les haga la guerra. 3 veces ordena que no se les haga la guerra. Desde que bajan del barco, antes de la matanza del Templo Mayor y después de la matanza del Templo Mayor, ordena que no se les haga la guerra, porque no es que quiera cuidar a su pueblo, no, sino que ya todo estaba perdido. Ya era demasiado tarde. Entonces, cada pueblo se va viendo, ¿no? Cuando Cortés ve que los mexicas se han dado a odiar y se aprovecha de ello. Y los otros utilizan también, como dicen los cholultecas, los alquilaron para llevar a cabo su venganza. Los odiaban tanto, 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 que se aliaron a unos extranjeros. No les importó lo que hubiese podido pasar después. No pensaron en eso. Solo pensaron en vengarse de los mexicas tenochcas, porque se burlaban de la gente, porque eran soberbios y se sentían como los hijos del sol, que sí lo eran, pero ya no de modo propio, sino de manera impropia, en el sentido de que
Han cometido horrores, les dice el dios Tezcatlipoca. Han llevado allá lejos a sus vasallos. Recuerdan que Moctezuma sacó a todos los macehuales de su palacio y dijo: no quiero estos mugrosos bárbaros de aquí, apestan a su barbaridad, largo. Y entonces, ¿quién iba a hacer los quehaceres de la casa? ¿Quiénes iban a hacer, del palacio? ¿Quiénes iban a cortar las uñas? ¿Quiénes iban a barrer? ¿Quiénes iban a ser los camareros? ¿Quiénes le iban a hacer la comida y a lavar los trastes? Pues Moctezuma, se sentía tanto, que el colmo de Moctezuma es ya no servirse por más iguales, que ese es su quehacer y ese es el modo de ser que los define, sino de príncipes. Hágame favor. Sacó a todos los que estaban en su gobierno que tuvieran que ver con hijos de esclavas o de más iguales. Cosa que, como hemos visto en anteriores videos, eso no se hacía en el régimen anterior. Por ley del Dios, no iban a gobernar los nobles como lo pretendía Moctezuma, sino los grandes guerreros, los que estaban templados en el valor. Ese es el temple sagrado del valor y la guerra. Él lo rompe con eso e impone un modo de ser que está basado en un prejuicio de decir la nobleza viene de la nobleza y solo los nobles. Nada de que el hijo de una esclava, como en su tiempo lo fue, por ejemplo, el gran Tlatoani Izcóatl. Nada de que sean hijos de más iguales, como en el tiempo del régimen anterior, sino solo los hijos, las joyas, las esmeraldas, los hijos de sangre muy limpia. Este es el gran pecado de Moctezuma Xocoyotzin, por el cual, pues, cae de la manera tan terrible como cayó. El sol mismo se comienza el pueblo del sol se descompone desde su interior. El sol mismo comienza a caer por él mismo. Esto significa. Y pues bueno, recuerden que los mexicas unos con otros se golpean, unos con otros se amortajan, se tapan sus cosas. Ya no son los mexicas de los tiempos de Izcóatl, de Moctezuma Aljuicamina, de Tizoc, de Axayacat, de Tizoc o de Ahuizot, sino ya son aquellos. Recuerdan que Nezahualpilli les dijo: van a perder las guerras. Pues ya son esos mexicas que pierden las guerras, que se burlan, ¿no? Unos con otros se revuelven, unos con otros se burlan, se revuelven, así como que ya no hacen caso, ¿sí? Se amortajan, se tapan sus cosas. ¿Qué hacen? Llevan allá lejos a las personas, echan a perder a las personas. Ya no se les reconoce por su modo de ser, sino porque son hijos de nobles o porque son más iguales, ya de forma determinada. No dejan nada al portento. Como decíamos, los guerreros mexicas en su tiempo eran portentos, igual que en otros pueblos, ¿sí? Igual que los tlaxcaltecas. Eran grandes pueblos. Los tlaxcaltecas, los de Huejotzinco, todos los otros pueblos con los que los mexicas peleaban sus guerras sagradas. Eran grandes guerreros. Pero ya a la llegada de los extranjeros son otros tlaxcaltecas miedosos, corruptos y todo lo que hemos dicho. Y también los mexicas eran soberbios, burlones, tapaderas, alcahuetes, manchados, ¿sí? Y pues igual todos los otros pueblos, ¿no? Texcoco. Precisamente Moctezuma se dio a odiar. Eso fue lo que sembró Moctezuma Xocoyotzin. Sembró el odio. Y Tlixochitl, que es uno de los que ayudan más a destruir a los mexicas tenochcas, y de los cuales se sirvieron los extranjeros. Porque al final los únicos que ganaron
como dice el dios Huitzilopochtli, son los extraños. Ellos se apoderaron de todo, se ganaron todo. Los destruyeron los de aquí, los pueblos de aquí, a los mexicas tenochcas. Entre ellos se destruyeron, porque después de que ganaron los extranjeros cristianos, pues ya todos se tuvieron que aliar con ellos, ¿no? Los de Cholula, los mexicas tenochcas, los de Texcoco, los de Tlaxcala, todos ayudaron a conquistar todo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar hasta hoy. Todavía hay pueblos que se resisten, no quieren morir. Estas tierras volverán a vivir, dicen los Chilam Balam. Y por eso es el peligro de la globalización, de que todos seamos uniformes, de que todos seamos occidentalizados, colonizados. Pero, digamos, este peligro no solo los tienen los pueblos del mundo, sino los occidentales también. Ellos se están uniformizando, todos se están volviendo uniformes, racionalmente, técnicamente, científicamente. Ya no hay, digamos, la diferencia. Todos estamos siendo iguales. En estos tiempos de globalización, digamos, nuestra única salvación son los pueblos originarios. Pero hay de pueblos originarios a pueblos originarios. El pueblo donde nací yo es un pueblo originario. Pero de originario ya no tiene nada más que el nombre. Y eso entre comillas. Porque ya todo está, digamos, tecnificado. Sí, tenemos nuestra fiesta de muertos y todas estas cosas que hemos heredado. Nuestro ser ha heredado muchas cosas de los antiguos pueblos y hoy todavía, digamos, estos pueblos originarios son nuestra única salvación. Hay que escucharlos, hay que atenderlos e inspirarnos en ellos. Ellos todavía guardan una relación muy cercana, cerca y junto de la tierra. Muy no dual sino duple, cielo y tierra, día y noche. Ejeka Choguale, lo invisible con lo impalpable. Nosotros ya no, solo lo que nuestros ojos ven, nuestro interés, nuestro miedo, modos de ser impropios, nuestra ambición, nuestro ser sujeto y nuestro ser objeto, cosificamos a las personas. El desinterés solo se alcanza a ver, digamos, en los modos de ser propios de los pueblos originarios y de nuestra comunidad que hoy llamamos México. México fue tan importante, no fue un berrinche, no fue algo arbitrario que los sacerdotes hayan escrito y se hayan concentrado en la historia de México Tenochtitlán. No fue algo arbitrario ni algo de casual que se haya ido conformando nuestro país hoy así, ¿sí? De que se le haya puesto México, aunque se le haya puesto República Mexicana o Estados Unidos de la República Mexicana. No es una casualidad. Es, digamos, esta misma necesidad que obligó a los frailes a escribir sobre los mexicas tenochcas, de los Huehuetlactoli, de los cantares mexicanos, de los mitos, de la creación del quinto sol, del nacimiento de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl. No es una casualidad de todas las historias y los escritos que se hayan hecho. La misma necesidad obliga a que lo consideremos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros, ya acabamos con esto, heredamos todos estos modos de ser. No es algo personal, ¿sí? Si decimos que los tlaxcaltecas son unos cobardes, también decimos que los mexicanos, los mexicas tenochcas, eran unos soberbios. Y también decimos que los españoles eran unos crueles, sanguinarios y ambiciosos. Eso heredamos. Entonces hay que ver qué heredamos para
digamos, ver lo valioso que hay en todos estos pueblos originarios y de nuestra historia.